Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hay, al parecer, preocupación por los bajos ingresos del Estado. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo asegura que no habrá subida de impuestos, sino mejora en la administración tributaria. José Segura, experto en materia impositiva y asesor empresarial, ofrece sus consideraciones. A todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. ¿Cómo aumentar los impuestos en la República Dominicana? Ese es el tema de esta noche. Muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Realmente, según las últimas cifras que publicara uno de los diarios matutinos de nuestro país, la presión tributaria ronda por el 13%, quizás un poquito menos ya del 13% en nuestro país. Los entendidos en la materia consideran que es muy baja sobre todo por la gran deuda social que tiene el Estado dominicano y la sociedad dominicana con los más desfavorecidos. Es decir, el dinero es insuficiente. Pero ahora se agrega un nuevo ingrediente muy concreto, y es que se asignó una suma de dinero en dólares, unos 350 millones, para subsidiar, nosotros preferimos llamarle el interminable rescate de las empresas eléctricas, y entonces ahora parece ser que van a faltar 350 millones más de dólares. Y entonces hay preocupación, sobre todo en organismos como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, de que el gobierno dominicano debería encontrar ese dinero. ¿Cómo encontrar esto para no atrasarse con el sector eléctrico? Que tienen préstamos, han tomado dinero prestado, han recibido financiamiento de organismos como el Banco Mundial. Pero hay todo un debate, incluso el propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo ha dicho que ciertamente la presión fiscal en República Dominicana es baja. Recuerden ustedes el debate que hubo en torno al 4% para la educación. Y uno de los argumentos del gobierno es que no hay dinero, es decir, si le damos el 4 nos queda el 8, ¿cómo lo vamos a hacer? Imposible. Bueno, todo aquello, pero en República Dominicana, en medio de esta situación económica, pues a nadie se le puede ocurrir de que va a recibir con agrado de que le suban los impuestos. Sobre todo porque hay la conciencia en muchos sectores productivos de que están pagando más impuestos que otros sectores. ¿Por qué fulano paga menos y yo pago más? ¿Por qué fulano recibe exenciones, subsidios, aquello que englobado se llama gasto tributario? ¿Por qué? Y yo no. Yo tengo tanto derecho. Por ejemplo, ayer veíamos en la televisión, en uno de los noticieros, los motoconchistas protestando porque le den millones de galones de combustible a unos choferes y no a ellos. Pero si nosotros somos tantos, dicen ellos, motoconchistas, ¿por qué a nosotros no nos dan y sí se lo dan a otros que amenazan, chantajean, etcétera, etcétera, etcétera? Para entender este problema, para entender este asunto, este desafío, digámoslo mejor, sobre cómo aumentar las recaudaciones en nuestro país sin tener que afectar a los negocios y desestimular las inversiones, hemos traído aquí en Ojalá a José Segura, que es un consultor fiscal, asesor empresarial, quizás la persona más capacitada, que mejor condiciones tiene para explicarnos a nosotros y a ustedes este desafío y cuáles serían las vías posibles para abordar esa tarea sin tener que dañar los negocios, sobre todo aquellos que son pequeños y medianos. José, buenas noches, gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por todos esos piropos, tal vez. Más que merecidos, José. Lo que necesitamos es que tú nos orientes en este debate, porque uno ve estas cosas y a veces uno le da miedo cuando ve el periódico. Caramba, van a aumentar los impuestos. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? Fíjate, hay que hacer un poquito de historia, irnos un poco hacia atrás. Sí. Esto no es nuevo. Esta inquietud, si se puede llamar así, del Fondo Monetario Internacional está planteada en el acuerdo que firmó la República Dominicana, y justamente parte de los planteamientos del fondo era eso, que se eficientizara
el cobro de los impuestos, la administración tributaria, cosa que se puede decir que arranca en el año 2004, cuando ya se comienzan a emitir normas para controlar los pagos que se hacían a través de la tarjeta de crédito y vía electrónica. Ese proceso continúa en el año 2006 con la autonomía presupuestaria de la administración tributaria, tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como de la Dirección General de Aduanas, donde ya le deja una mayor holgura para ella tomar decisiones y seguir ese proceso. Pero en el año 2007 yo creo que se establece un cambio rotundo y fundamental en la tributación dominicana cuando surge el llamado comprobante fiscal, sí, cuyo objeto es controlar todas las transacciones que se realizan entre comerciantes o prestadores de servicios. Pero sigue con la implementación de las impresoras fiscales. Cuando uno lo analiza así, quiere decir que esa eficiencia de la administración tributaria es ya más que probada. Yo digo que la administración tributaria y fundamentalmente la Dirección General de Impuestos Internos debería ser tomada como empresa modelo dentro del sector público, porque de verdad se ha transformado, pero esa transformación y esa inquietud ya de los hombres de empresa, también de la inequidad que existe en el pago de los tributos, donde algún sector sale beneficiado y otro sale perjudicado, yo pienso que debe cambiar. Pero José, ahora que tú describes eso, y me alegro que hayas presentado esto de la eficiencia en la administración tributaria, pero sucede, y quiero fastidiar un poco contigo, sucede que al mismo tiempo que se eleva la eficiencia de la administración tributaria, también hay un decrecimiento, es decir, porque no es infinito la capacidad de eficiencia. Es decir, llega un punto en que desde el universo de todo lo que es pasible de pagar impuestos, pues tú logras, ¿verdad? Ya, o sea, hay un límite a esa eficiencia, por un lado. Y segundo, que la presión tributaria ha venido bajando. O sea, la presión tributaria estaba en 17, 18 y ahora está en 13, un poquito menos. Sí, pero eso tiene una explicación. ¿Cuál es? Vamos a tomar los últimos 3 años. En el año 2008 la recaudación de los ingresos tributarios anduvo por los 236.000 millones. En el año 2009, como producto de una crisis mundial, baja a unos 220.000. Pero en el año 2010 se incrementa a 243.000 millones. Estoy hablando de cifras oficiales, cifra del Ministerio de Hacienda. De manera que aunque se ve aparentemente una presión tributaria baja, como producto de toda esa eficiencia de la que estamos hablando, la recaudación, si bien cuando se compara, se mide, tú mides 2009, 2010, bueno, hay unos 14.000 millones, y estoy hablando de cifras del Ministerio de Hacienda, unos 14.000 millones menos de lo estimado, no así de la recaudación efectiva, que cuando uno la mide, pues pasa de 220 a 243. Quiere decir que la escala es ascendente. Y esa recuperación que hay en el 2010, obviamente se va a reflejar en la recaudación del 2009. Del 2011. Eso se va a reflejar ahí. Porque si se dinamiza la economía, ¿verdad? De alguna manera se refleja en la recaudación de este año. Pero José, perdóname. En términos porcentuales, con referencia al PIB, que es lo que mide las recaudaciones con relación al PIB porcentualmente, independientemente de que la economía crezca, como que decrezca, es en términos porcentuales la presión tributaria. Así es. Entonces, pero también tenemos informes del gobierno. La pregunta debiera ser, ¿por qué bajó
la presión tributaria. A eso es que voy. ¿Cuáles son las razones? Ahí es que voy, José, porque debería mantenerse constante el porcentaje. Es que, bueno... A menos que estén creciendo sectores que pagan más o que pagan menos. Precisamente un análisis muy acabado de la Dirección General de Impuestos Internos lo que demuestra es precisamente que hay sectores que no contribuyen en la misma forma, precisamente por las exenciones y las exoneraciones. Por eso, precisamente, en el planteamiento del Fondo Monetario era que se revisara también la efectividad. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece. Entonces, bien. Pero ¿qué ha pasado? Y esto es bueno decirlo así. Es que yo pienso que la discusión debe ser mucho más amplia. Ajá. Porque lo que ha estado aconteciendo en la República Dominicana es que se han hecho reformas tributarias, se ha propiciado y se ha luchado por lograr una mayor eficiencia en la recaudación, pero yo pienso que hasta que no haya una discusión amplia, eso de que se mantenga una presión tributaria alta no va a poder ser. Por una razón, es que cuando la gente dice, bueno, como bien usted señalaba al inicio, yo pago, pero aquel que es mi vecino no paga igual que yo me estoy resistiendo entonces, claro, a pesar de que hay que decir que la evasión fiscal está controlada, se ha bajado, pero ahí hay una relación, ¿verdad? Si el universo de contribuyentes no se puede ampliar, por la razón que fuere, la recaudación no va a ser exactamente la misma. Entonces, ampliar el universo de contribuyentes necesita necesariamente de una discusión, de un análisis profundo no ya dentro de empresarios, fisco, sino un acuerdo mucho más amplio. Ese acuerdo al que yo me refiero ha sido un puntal en países hasta para lograr acuerdos de paz, como pasó en Guatemala. De una suerte de pacto fiscal. Exactamente, yo entiendo que hasta que ese pacto fiscal no se haga en la República Dominicana, va a ser muy difícil romper esos techos de los 15% en la presión tributaria, que solamente en el año 2007 se pudo pasar. Llegó casi al 18%. Sí, así es. Como producto del comprobante fiscal, porque la gente entendió, bueno, en ese momento que no tenía muchas opciones. Después vienen las cosas, varían, pero aunque la gente, yo puedo decir que ha adquirido una mayor conciencia tributaria en la República Dominicana, yo pienso que tiene que ver también desde el sector público, desde el propio gobierno, que lo que él paga, no sé si va a ser el 4% a la educación, no sé si va a ser una mayor inversión en salud, no sé si va a ser una mayor inversión en infraestructura, no sé si va a ser una mayor inversión en el campo, pero la gente tiene que percibirlo. Claro. Y hasta que la gente no lo percibe como tal, de alguna manera va a buscar una forma de eludir esa responsabilidad. Ahora, tú estás planteando una cosa interesante. Lo que tú dices es que la deficiencia de los servicios públicos es una de las causas que impide que el ciudadano tenga una disposición mejor a pagar impuestos. Es una de las causas, aunque no es la única, porque hay muchos factores. Por eso algunos empresarios y comerciantes dicen, bueno, el gobierno, el Estado, debe ser un facilitador. Cuando yo tengo una carga, ¿por qué? Por eso se dice de la iniquidad, porque si bien en términos porcentuales y generales, tú puedes decir que la presión tributaria es un 13 o un 13.5%, hay para sectores que sobrepasa, porque el 20%. Tú le tienes que sumar a eso, es que a eso hay que sumarle muchas cosas, tú le tienes que sumar al impuesto directo que tú pagas por los beneficios de la empresa, lo que tú pagas de manera indirecta
por energía eléctrica, Así es. por seguridad social. Sí. O sea, todo eso es un componente del costo que tú tienes, costo-beneficio para tú poder producir. Sí. Entonces, por eso yo digo lo del acuerdo. Ese acuerdo que tiene que venir obligatoriamente entre empresarios, entre iglesias, entre los ciudadanos en sentido general. O sea, cuando tú mides... Y desde el gobierno. No, pero el gobierno es el principal porque es el que lo tiene que propiciar. Cuando tú mides la recaudación, a pesar, estoy dando cifras que se pueden conseguir en el Ministerio de Hacienda, cuando tú mides esa recaudación y tú lo ves en términos porcentuales, ocurre que de ese pastel, el pedazo más grande corresponde a los impuestos indirectos, a los impuestos sobre el consumo, fundamentalmente el ITEVIS, y los impuestos selectivos y los impuestos a los hidrocarburos. ¿Quién paga eso? Pues lo paga el ciudadano, no lo paga necesariamente la empresa, pero eso tiene una repercusión en la empresa. ¿Y qué sucede? Que también, por eso decía, no es el único, porque a medida que el Estado, el gobierno, facilita que la economía se dinamice, entonces va a haber mayor consumo. Claro. Y si hay mayor consumo, hay mayores impuestos, mayor recaudación. José, quiero pedir tu permiso, tenemos que hacer una primera pausa. Usted no se muevan porque seguiremos hablando durante toda la noche sobre este tema impositivo, pero no se asuste, porque le vamos a dar buenas noticias. Quédese. Bueno, continuamos esta conversación con José Segura, asesor empresarial. Y quisiera, José, que empecemos. El fondo reclama dos cosas. Revisar las exenciones, número uno, y eficientizar la administración tributaria. Pero resulta que tú empiezas hablando justamente de una administración que justamente una de sus características es... súper eficiente. La eficiencia. Entonces, si es eficiente, ¿cómo podemos, Roberto trataba de llevarte a ti a que le dijera, bueno, pero y entonces si tenemos una administración eficiente, ¿hasta dónde vamos a llegar con la eficiencia? ¿Cuánto ¿No más implica eso revisar otras cosas que probablemente tengan que ir al pacto, como tú dices? Precisamente porque la administración podrá hacer el mayor de los esfuerzos, pero la gente tiene que tener la posibilidad de poder pagar. Primero tiene que generar los recursos, tiene que generar los ingresos y poderlos pagar. ¿Qué ocurre? Que en la República Dominicana, lo decíamos ahora fuera del aire, el sector más desprotegido es precisamente el sector que genera la mayor cantidad de empleo, no solamente aquí, eso está probado en Estados Unidos. Así mismo es. Entonces, ¿qué es el sector de la pequeña y mediana empresa? A pesar de que se han hecho esfuerzos, intentos, a través de leyes como la 39207 de Proindustria, para un sastre ir a un parque de zona franca, el costo de estar ahí no lo soporta. Entonces ahí tiene que entrar necesariamente no el subsidio, sino el acompañamiento del Estado. Mira que son dos cosas distintas. ¿Cómo tú definirías ese acompañamiento? ¿Qué rasgos debería tener? Pero fundamentalmente en el préstamo, la facilidad viene por ahí. Una estrategia de clúster, pero claro, de asociatividad. Ajá, pero no porque existe la estrategia de asociatividad, pero ¿cómo lo hago si no estoy acompañado por el Estado? Si yo no tengo los recursos. Y es una excelente ley, la ley 39207 de Proindustria, excelente. Pero ahí se necesita ese acompañamiento. No es que no se haya hecho, sino que debe ser incrementado, o sea, para permitir que ese sector se desarrolle, para que ese sector crezca, porque precisamente por eso muchas empresas grandes dicen, bueno, nada más somos nosotros, pero también la empresa grande tendrá que hacer el compromiso y tendrá que hacer el esfuerzo, porque mira qué cosa
más extraña. ¿Quién distribuye, quién vende y quién hace grande a las empresas grandes? Vale la redundancia, precisamente la empresa pequeña, que es el que distribuye esos productos. O sea, sin esa empresa pequeña no existiría la empresa grande. Entonces, por eso vuelvo al punto de que ese es un compromiso de todos, para desarrollar, seguir buscando nichos de recaudación, con una administración tributaria que ha mostrado esa eficiencia y aprobada. Entonces hay que expandir, hay que desarrollar los sectores. Tú estás planteando, José, esto me recuerda, y no quiero meterte al campo político, porque yo sé que tú no eres político, pero me recuerda el planteamiento que hace Danilo Medina, de que hay que ensanchar el mercado. O sea, en la medida en que una sociedad se ensancha y hay mayores consumidores, mayor ingreso, eso dinamiza la economía. Entonces, y tú estás planteando de que si la economía crece, pues evidentemente hay la oportunidad de aumentar la eficiencia tributaria. Claro, no te quiero obligar a una respuesta política, pero... Sin ser político, déjame decirte, lo que pasa con el licenciado Danilo Medina, debo confesar que Danilo Medina es sanjuanero y que yo también soy de un campo de San Juan. Sí. Y por eso lo que voy a decir ahora, los sureños y más del sur profundo sabemos lo que es la pobreza. La conocemos bien, y sabemos cómo de pocas cosas se puede lograr mucho. Entonces, cómo el agricultor, cómo el hombre fajador, el hombre que desarrolla, que no solamente concibe las ideas, porque tener ideas cualquiera puede. Así es. Ahora, desarrollar ideas es de pocas gentes. Entonces, ahí está el detalle. Cómo tú concibes una idea y la desarrollas. Por eso la gente que viene de abajo, siempre cuando tiene la forma de emprender y de ver un poquito más allá, porque no está en zona de confort, siempre tendrá que moverse un paso adelante. Entonces, yo pienso que a pesar de lo que se ha logrado y todo lo que se diga, es un acuerdo, es un conjunto de acciones que hay que tomar, porque tú no le puedes seguir pidiendo a la misma gente que te sigan pagando si no tienen de dónde. Claro. Entonces, primero hay que crear las condiciones para que la gente pueda producir y entonces pueda pagar impuestos, sino ¿de dónde lo va a pagar? Tú puedes tener la tasa más alta o la tasa más baja, pero si no se vende nada, si no se produce nada, pues no habrá forma de pagar. Tú, por ejemplo, caso concreto y fácil de ver. Yo conozco a una entidad que la sigla se llama Procomer, es una promotora de exportación de Costa Rica. Tú vas a los supermercados, y tú vas a ver muchos productos de Costa Rica en los anaqueles de los supermercados. Yo no sé si acontece lo mismo con productos de la República Dominicana en Costa Rica. Me dicen que no. No, hombre. Que no es así. Ese Tratado de Libre Comercio lo que ha hecho es traer productos de allá para acá. Sí, pero precisamente ahí está el detalle. Es porque ellos han hecho el trabajo. Es verdad. Ellos han hecho el trabajo. Han creado programas precisamente para permitir que el pequeño y mediano empresario desarrolle actividades que puedan ser competitivas a nivel internacional. Por ejemplo, sé que tenían un caso de mercado que estaban más o menos como nosotros con relación a ellos, y así estaban ellos en relación con Chile. Tenían aquí a un señor llamado Marshall Chaverri, que ya conoce, y se lo llevaron para allá. O sea, porque no se están perdiendo, están haciendo el trabajo. Entonces yo pienso, por eso digo, todo eso, ¿por qué ellos pueden hacer eso? Bueno, porque ellos sí tienen ese pacto fiscal al que yo me refiero. Hay una cosa, José, que debemos tomar en cuenta, o sea, de toda la masa, las recaudaciones del país, más del 60% es de impuesto indirecto. Sí. Por tanto, no es una carga propia, que no sea la parte administrativa de las empresas. Es decir, un ITEVIS, que es
quien provee los fondos mayoritarios más el selectivo, ¿verdad? Ajá. No es un dinero que sale de las arcas propiamente de la empresa, es el ciudadano que paga esos impuestos. Así es. Entonces, si nos vamos a desglosar esa presión tributaria, ¿cuánto sería? ¿Sería la misma proporción de indirectos y directos? No en la misma proporción, porque los impuestos indirectos están rondando el 73%, o sea, no es lo mismo, es más del 70% de impuestos indirectos. Sí. O sea, el ciudadano es el que carga con el mayor peso. Ahora, ¿qué ocurre? Que precisamente hay que propiciar que esas empresas también puedan producir, porque yo consumo lo que la empresa produce, yo consumo lo que la empresa vende. Ahora, para yo consumir lo que esa empresa está produciendo, yo tengo que tener medios que me lo permitan. Entonces, por eso hay que desarrollar tanto a esas empresas como las pequeñas y medianas empresas para que mucho más gente sea empleado y mucha más gente pueda consumir. Pero la dinámica que se está dando es que estamos teniendo un desbalance comercial. Con Centroamérica, por ejemplo, tú ponías el caso de Costa Rica. Es decir, tenemos los anaqueles de los supermercados aquí llenos de productos costarricenses, salvadoreños, sí, guatemaltecos. Así es. Entonces, no es nada más que las empresas de aquí tengan, o que el ciudadano tenga. Si tiene dinero, va a comprar, pero en los supermercados están los anaqueles llenos de productos centroamericanos. Consumiremos entonces productos. Lo que vamos a hacer es que estamos alimentando otra economía. Sí, pero precisamente ahí viene el análisis, ahí viene la discusión, ahí viene el pacto. Es porque yo tengo que retomar siempre el pacto fiscal, porque el pacto fiscal es un compromiso. Sí. El pacto fiscal es un compromiso que me dice a mí, mira, yo voy a contribuir en el año con X monto, pero el Estado va a tener una cuota en ese sacrificio que yo estoy haciendo y me va a decir hacia dónde y cómo ese dinero que yo pago se va a invertir. Entonces, esa discusión es la que viene y debe venir, porque eso es lo que va a impedir que el dinero, por ejemplo, que tiene que ir a educación, se vaya a otro renglón, que aunque sea necesario, no es tan prioritario. No, y entonces fíjate que el círculo vicioso que se crea con esto es que al nosotros depender de esos impuestos indirectos, resulta que, como te decía, alimentaba otra producción exterior, pero la nuestra se mantiene estancada. Entonces yo quisiera que en el próximo segmento tú me expliques qué hacer, por ejemplo, con un caso concreto, Panca, que ustedes recordarán que producía mentas y este tipo de cosas, se fue del país. ¿Por qué las empresas se están yendo a la industria nacional? ¿Qué es lo que impositivamente la está afectando para que prefieran irse a Centroamérica y no seguir aquí? Eso lo vamos a tratar en el próximo segmento. No se mueva, que seguimos inmediatamente con José. ¿Cómo mejorar los ingresos tributarios del Estado sin dañar los negocios ni las familias tampoco? ¿Cómo hacerlo? Hay que ser bien inteligente y bien cuidadoso. Sobre todo, estamos conversando con José Segura, consultor fiscal y asesor empresarial en esta materia. José, Rafael dejaba una pregunta en el aire. ¿Por qué se están yendo algunas empresas? Y hablaba del caso de Panca. ¿Por qué se van algunas empresas a Centroamérica? Y lavador. Y lavador. Porque el capital en la inversión no tiene amigos ni enemigos. Ni patria. Ni patria. Va donde mejor la tratan. Ese es el punto. Donde más facilidades tú tienes, donde menos trabas te ponen, donde están claras las reglas del juego, donde no hay situaciones de corrupción, donde tú sabes que tú haces una inversión, tú vas a pagar tus impuestos, porque no se crea tampoco que es que tienen paraísos, no, son fiscalistas. Por ejemplo, tiene casos como Ecuador, donde, mira, son rígidos en la fiscalidad, donde imponen la ley, igual que aquí, pero hay estructura, porque precisamente esos países, las reglas están claras. Entonces, Centroamérica se nos ha ido un poco adelante, a pesar de lo que muchos puedan pensar. Centroamérica tiene reglas mucho más claras. Por eso yo pongo a veces el caso de Guatemala, ¿verdad? Donde ellos tienen un pacto fiscal.
Costa Rica tiene su pacto fiscal, El Salvador. Entonces, todo eso contribuye a que las reglas para la inversión están sumamente determinadas, está definida, está clara. Entonces, no tienen los problemas de energía eléctrica que tenemos aquí en la República Dominicana, que ese es un factor determinante para la producción. No tienen los problemas laborales que tal vez nosotros a veces tenemos que enfrentar en la República Dominicana. Entonces, todo eso es lo que hay que estar ponderando, pero no nosotros desde aquí, porque precisamente yo recuerdo que participé en la mesa de administración pública, en la cumbre, y donde hubo discusiones amplísimas en toda esa materia, pero como que yo la veo ahora y busco, me tocó la relatoría justamente de mi mesa, y ahora yo veo y busco lo que relatamos ahí, y pocas cosas tal vez se han llevado a la práctica. Entonces, no importa cuánto se hable, cuántas ideas podamos tener, si esas ideas no se ejecutan. Y nosotros tenemos una desventaja desde el punto de vista fiscal, estrictamente, con Centroamérica. Desde el punto de vista fiscal, bueno, a veces las tasas arancelarias... Pero ya son iguales porque tenemos un acuerdo de libre comercio. No, todavía no se ha homologado. Tenemos cosas que se desmontan, pero recuérdate que son, sí, se reservan unos cuantos productos. No, y hemos descubierto con el caso de los... pero era en perjuicio nuestro. En perjuicio nuestro se descubrieron no sé cuántas leyes ocultas en Costa Rica que favorecen a los productores. El asunto de adquisición de maquinaria con el IVA y el ITEVIS, cosas como esa, que algunas ventajas ve el que se traslada para allá, porque ellos le han sacado mucho mayor provecho que nosotros a ese tratado, esa es la verdad. Se ha señalado algunos casos, por ejemplo, que tienen una energía más barata en Centroamérica. Componente hidráulico. Que te quedes componente hidráulico. Que hay más facilidades en términos de transporte, que aquí hay un problema serio con eso. O sea son los dos elementos que más se señalan. Para decirlo así, que las reglas están tal vez más claras para la inversión. Entonces, yo sé que aquí se han hecho esfuerzos, ¿verdad?, para que esas situaciones cambien, pero por eso digo que todo eso es que estamos de acuerdo para que lo que tú estás haciendo yo lo haga igual y no haya distorsión. O sea, hay que evitar las distorsiones. José, hay un problema de inequidad tremendo, un problema de inequidad. Así, cuando vemos las cifras, ¿verdad?, de organismos internacionales, del propio gobierno, lo que vemos es una economía que crece, que incluso es orgullo del gobierno. La economía está creciendo y crece con un dinamismo, pero la presión fiscal baja, las desigualdades aumentan, es decir, que algunos están concentrando la renta, no hay una redistribución de la renta. Vemos que el empleo informal, los negocios informales siguen más o menos igual, 56%, es una constante, eso no varía, no hay una formalización de negocios ni de empleos. Entonces uno se pregunta, entonces hay un problema de modelo, porque es decir, yo recuerdo que Germania Montaz refería el caso de las telefónicas, cuando se estaba reclamando la tasa cero, ¿no? Y recuerdo el caso del turismo, es decir, estamos apostando al turismo, pero bueno, no hacen ningún aporte tributario porque esas empresas o están en dificultades o algo le está pasando. Entonces, ¿no habría también, para lograr ese pacto, no tendríamos que hacer también un pacto? Sincerizar un poco las cosas, digamos. Sí, exacto, así que nos sentemos a calzón quitado también y miremos el modelo. O sea, ¿qué ajuste hay que hacerle al modelo para que entonces lo propicie, ¿no? Porque lo que pasa es que estamos viendo una concentración fantástica de la riqueza, pero en pocas manos. Exactamente. Eso es lo que pasa, que hay una distribución muy desigual por sector de la riqueza. Exactamente. Entonces estamos creciendo en sector. Quizá debemos apoyar más la agricultura o la agropecuaria. No sé, ¿qué tú crees? Efectivamente, es lo que... Porque Franklin León hablaba de esto, de la inequidad fiscal. Sí, precisamente porque hay empresas que sí contribuyen, otras empresas que no tanto, ¿verdad? Entonces...
la distribución de la carga, yo pienso que ahí está el detalle, que ahí está la clave. Pero eso no se va a lograr ni se logra de manera aislada, porque siempre eso se viene diciendo en el país desde hace mucho tiempo, de que hay un sector que paga más que otro, de que la carga es desigual, y precisamente cuando la licenciada Germania Montaz decía, bueno, hubo muchos reclamos en ese sentido, porque ella decía, bueno, es que hay sectores que pagan cero impuestos. Entonces, un sector que paga cero impuestos, aunque esté generando empleos que pudieran ser hasta entre comillas algunos, pues, ¿qué aporta? ¿Qué aporta a la economía? Hay países ya donde, bueno, hay una disposición de la OMC donde creo que para el año 2015 ya hay que ir pensando en el tratamiento a la zona franca. Es verdad, la zona franca, sí es. Que hay que ir pensando en eso. Entonces, por eso es que se dice, bueno, hay que hacer una revisión de las exenciones fiscales. ¿Quién la merece y quién no? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de una exención fiscal como la que se da para los asalariados que son estudiantes o que tienen hijos en edad escolar, puede ser una exención que hay que ponderar y que hay que mantener. Claro. O sea, tipo de exenciones así que lo que van a propiciar el ahorro. O sea, te van a dejar mayor dinero. O las exenciones hasta 30,000 pesos, ¿verdad? Exactamente. O sea, van a dejar mayor dinero en los bolsillos de la gente para que consuma, ¿verdad? Exactamente. Para que tenga un mejor nivel de vida. Ahora, cuando ese dinero donde se está quedando es en 7 u 8 personas, ya ahí es que se ve la inequidad, se ve la desigualdad. Pero yo que he logrado que se me dé una exención por la razón que fuere, a mí que casi nadie me venga a hablar de que me la van a quitar. Claro. Ese es el punto. ¿Y quién quiere? Después que se la dieron, que se la quite. Lo que se da no se quita. Exactamente. Sí. Entonces hay que ver a qué sectores es que debe ir, precisamente, porque cuando se lleva esa exención al sector agropecuario ya estamos hablando de otra cosa. Es un sector que multiplica, un sector que genera empleo y genera producción. Más distribuidor de riqueza. Pero Exacto. hay una cosa, las exenciones aquí son de más de 107 millones, creo. 107,000 millones. 107,000 millones. El año pasado. 108,000 el año pasado. 108,000 millones. Este año, el año pasado y este también. Exacto, pero un 60% creo que es de ITEVIS, algo de esto, ¿no? Bueno, no de ITEVIS, sino, bueno, sí. De la canasta básica. Sí, canasta básica, sí, digamos, exacto. que tiene que ver pero con eso. de impuestos indirectos llega a un 77%, el 24% impuestos directos. Exacto. La pregunta entonces viene en la siguiente línea, o sea, un pacto fiscal no precisa de que previamente se haga una selección de sectores de la economía a los cuales queremos privilegiar. Y el privilegio es la exención. Porque ¿cómo nosotros vamos a generar, digamos, mejores empleos para los dominicanos si no tenemos áreas económicas incentivadas que nos produzcan esos empleos? Si la informalidad continúa, es poco lo que podemos hacer. Por eso te digo, mira, es una revisión seria que hay que hacer de toda la estructura fiscal, porque, por ejemplo, en muchos países el 95%, yo lo que estoy diciendo, 95% de los bienes y servicios están grabados con IVA. Apenas un 5 o 10% como máximo está exonerado. Ahora, hay una canasta básica, ¿verdad?, exenta del IVA. Es muy pequeña. Sí, pequeña, pero precisamente es que lo que nosotros hemos venido sugiriendo, pero no sabemos si se hace o no. Discúlpame un momentico, 95%, ¿eso es un país como República Dominicana? ¿O europeo? No, países de Centroamérica, donde aquí nosotros tenemos aproximadamente un 55% de productos grabados
los otros están exonerados. En otros países es 95. Es 95. 85 la media. Y son tan pobres como nosotros. Y son tan pobres como nosotros. Ahora, porque nosotros hemos venido sugiriendo un mecanismo, tal vez un poco diferente, que existe en otros países, país como Colombia, por ejemplo, donde nosotros decimos, esos bienes grabados y exentos del ITEVIS, esa lista, pensamos que debe ser revisada, porque hay productos, y entendemos nosotros con la eficiencia de la administración tributaria, somos defensores de esa tesis, puede haber una tasa diferenciada. Del ITEVIS. Antes era difícil porque no había esa eficiencia, pero nosotros pensamos que puede haber una tasa diferenciada en el ITEVIS de un 8% y que se haga una revisión de la lista de grabado y exento para que se pueda acomodar esas dos tasas, una de un 8, una de un 13, no de un 16. 8 y 13, 8 y 13. Okay. Se pudiera decir, bueno, pero que ahí puede haber un tránsito entre esas dos tasas. Bueno, depende de cómo se maneja la administración tributaria y pienso que no hay ningún problema en este momento. Tenemos la competencia ya. Para ese control. Okay. Exacto. No hay ningún problema para ese control. Porque, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, sin ser populista, pero es que es una realidad, el señor que sale en el triciclo a vender lo que sea para subsistir, tiene hijos. Cuando va a comprar el pamper, lo compra pagando el 16% de ITEVIS, igual que tú, igual que yo. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ahí está la inequidad, sí. Ahí se manifiesta. Entonces, la persona que tiene, y sin que esto se vea como una defensa a los que venden la comida llamada comida rápida, del día a día. Esa persona me está cobrando al empleado que gana 7, 8, 10, 12 mil pesos en el mes, le está cobrando el 16 cuando va a comprar la comida. Es verdad. Le pudiera estar cobrando el 8. O sea, son cosas que le dejan mayor posibilidad a la gente, y yo pienso que es viable, que se puede discutir, porque eso no se puede hacer a menos que haya un compromiso, es un dando y dando. O sea, en los pactos se fijan metas de recaudación y el Estado da si yo he cumplido. O sea, si esas metas se cumplen. Por ejemplo, en el año 2009 o en el año 2010 se hizo una estimación de 258 mil millones, pero solo se recaudaron 243. Bueno, pues no me pueden exigir que yo le baje un punto al ITEVIS. Pero si lo sobrepasamos, como ha acontecido en otros años, entonces que ha habido que hacer presupuestos complementarios, entonces eso me permitiría bajar. O sea, sería una mecánica de que tú me das y yo te estoy dando también. Pero además que la gente sepa muy bien claro que va a haber un uso racional y adecuado de lo que está pagando de impuestos. José, el hecho de que la proporción de impuestos de los ingresos tributarios, la proporción de directos e indirectos, sea de un 72 para los indirectos y un 28, ¿no?, digamos, para los impuestos directos, esa composición en ese pastel, ¿no podría sugerir un subregistro también de los impuestos directos que se está pagando? Es decir, un subregistro en el sentido de las ganancias, a esto me refiero. Mira, porque si las ganancias estuvieran tributando más, pues podría cambiar. Es decir, uno pudiera tener la percepción, qué injusto es el sistema impositivo en República Dominicana, uno podría tener la impresión, por un lado. O hay un subregistro en el crecimiento de la economía, o sea, o aquí me están pintando una economía que está creciendo equivocadamente a un ritmo determinado, o entonces hay un subregistro de los montos de la ganancia, ¿no?, de que no están tributando. ¿No podría haber algo así? Porque bueno, quizás la eficiencia de la administración financiera, tributaria, perdón, estaría quizás en el ITEVIS, pero no así en la ganancia, ¿verdad? Yo quisiera poder
responder con toda la ecuanimidad y la claridad posible, pero esa pregunta, más que yo, la que la podría responder es Germania Mon Hernández. Bien, José. No es posible que yo la pueda responder. Claro, caerías en el campo de la especulación. Porque yo lo que sí puedo decir, que el ITEVIS, que andaba rondando, porque el ITEVIS, estoy hablando en el ITEVIS que es medible, estaba rondando un 45% de elevación, hoy anda por el 24%. En el impuesto sobre la renta no hay un número, por tanto, si yo lo digo, estaría diciendo cosas que no conozco. No hay un número exacto de cuánto es la evasión, no se sabe. O al menos yo no la conozco. Ahora, ¿Y el pacto fiscal no obligaría un poquito a esto? Pero precisamente... Oye, no me tomes el pelo. No, es que no me parezca que tú tienes 5 años pérdida. Es que el pacto fiscal es un compromiso, precisamente, porque eso igual que tú me exiges, me tienes que dar, porque ahí no habría ese pleito para un 4%, es que no habría necesidad de ese pleito. Lo que yo pienso que debiera incluirse también es que en ese pacto, ¿verdad?, pudiera estipularse que una empresa que se pasa 5 años declarando pérdida, como que no me parece razonable eso. Ya casi eso no existe, casi, porque el que pasa 5 años declarando pérdida debería cerrar. Pero hay una cosa que hay que ponderar, y es que, fíjate, en los impuestos internos, eso tiene una razón de ser, de que hayan crecido tanto los impuestos internos, porque es que precisamente ustedes mencionaban el tema del TLC, ¿verdad? Entonces ha habido que hacer un mayor esfuerzo, y el más fácil es el ITEVIS, y lo que se paga por la vía del salario. Claro. José, muchísimas gracias. Durante 45 minutos hemos hablado contigo y no pareciera un tema tan difícil como este, ¿no? De que han pasado apenas 15 minutos, pero llegó el término de este programa. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias José. A ustedes. Porque sabemos que fue a la carrera, sabemos que estás muy ocupado, que incluso venías de hacer otro programa, de manera que muchísimas gracias, José. Gracias. Feliz fin de semana. Un grato placer siempre.